Después de haber hablado de turismo y de trenes y de quedarme casi sin respiración con el kimono, Laura, creo que toca ponernos serios y hablar de temas de esos que les gustan a los japonistas. Es verdad que acabamos la tercera temporada hablando de minorías japonesas y ahí hablamos muy brevemente de los burakumin, los eta, los hinin. Igual podríamos empezar por ahí. Pues mira, vámonos a la máquina del tiempo, que nos vamos a viajar hasta el periodo Edo a conocer las clases más bajas de Japón y vamos avanzando desde ahí. Madre mía, el caso es usar medios de transporte hasta para hablar de cosas serias. Toma, claro, es un nuevo Shinkansen, el de máquina del tiempo. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Pues hemos tomado este nuevo Shinkansen, ¿qué dices tú? Hemos viajado en el tiempo y nos vamos hasta el periodo Edo. Yo he de decir, perdona que haga aquí un inciso, ya solo para empezar hago un inciso, y creo que deberíamos hacer algún japonesamente hablando un poco de las eras, de la historia japonesa, porque siempre estamos aquí hablando, haciendo referencia, ¿no?, de ciertos momentos de la historia japonesa. Vale, bueno. Sí que ponemos en contexto, ¿no? Evidentemente, Vale, siempre si hablamos, lo centramos pero por eras también, para que cuando digamos ciertos nombres ya los nos resulte japonistas más les resulte familiar. más cómodo, yo creo que Claro, puede ser interesante. Claro. Bueno, pues cierro paréntesis, apunta Luis, que tenemos que hablar de esto. Madre mía, esto, o sea, llevamos medio minuto con el episodio y ya está generando más trabajo todavía. Pues bueno, estamos en el periodo Edo, perdón, y es un momento en que había dos clases sociales que se encontraban en lo más bajo de la pirámide social. Eran, por un lado, lo que hemos mencionado ahí en el teatrillo al inicio, los eta y los hinin. Grupos que, bueno, por sus orígenes, por su trabajo, ¿no?, simplemente por formar parte de estas dos castas, sufrían todo tipo de discriminación. Bueno, efectivamente. El caso es que las diferencias sociales, así en general, es algo que es característico de la vida, ¿no?, de las sociedades humanas. Y especialmente de la historia, ¿no? Totalmente. Las categorías sociales al final surgen de la necesidad de distinguir a unos individuos de otros. Y en todos los sitios ha habido discriminaciones por grupos, ¿no? Ocurre incluso en la actualidad, como no va a ocurrir en el pasado, y por características tan diversas como pueden ser raza, religión, ocupación laboral, etc. Claro, aquí estamos en el Japón del periodo Edo. Exacto, vamos a ponernos un poco en contexto. Claro, vamos a poner un poco en contexto. La sociedad del periodo Edo es una sociedad neoconfuciana, ¿vale? El modelo neoconfuciano está adaptado en este caso a la realidad japonesa, y ese modelo establecía que había 4 clases sociales en ese Japón, que se llamaban shimin. Exacto. Era shi no kosho. El shi vendría, si veis el kanji, es el kanji de samurái, ¿no? Al final, claro, sustituye un poco en esa pirámide social a los eruditos, a los burócratas del modelo chino. Exacto, en el modelo por eso chino es siempre teníamos. neoconfuciano. Eso es, ¿eh? Luego, el siguiente, de ese shi no kosho que has dicho tú, Luis, el shi serían los samuráis, el siguiente, ese no, son los campesinos. Porque claro, los campesinos al final era una pieza muy importante en el engranaje un poco, ¿no?, de la sociedad de la época. Hay que pensar que la sociedad de la época era fundamentalmente agraria. Exactamente. Entonces, un campesino, aunque ahora lo pienses y pensemos que la gente que se dedica a labrar la tierra y demás, realmente pues recibe muy poco dinero por el trabajo que hace, por los productos que cultiva y todo esto, realmente solo estaban por debajo de los samuráis en el Japón del periodo Edo, de lo importante que era, porque además hay que recordar también que los dominios que el shogun Tokugawa, ¿no?, pues había repartido a los diferentes daimios en función de si estos me habían apoyado o no, ¿no?, en la batalla de Sekigahara, y todo esto se establecían por el tamaño, por los kokus, la cantidad de arroz que generaba ese dominio. Cuanto más kokus de arroz, ¿no?, que era una medida de arroz, más rico era el dominio, porque precisamente el arroz era el cultivo principal y era la base con la que se medía todo. Pero ahí se demuestra, segundo, en esta pirámide, solo por debajo de los samuráis, ¿no? Tercero, en esta pirámide tendríamos ese tendríamos ese ko, que me he hecho un lío ahí ahora, el ko, que son los artesanos, ¿no? Muy importantes también los artesanos, porque lo hemos mencionado alguna vez, el periodo Edo es un periodo
de paz, de estabilidad, después de todas esas guerras, ¿no? Un poco que hubo en los años anteriores, empezamos una época pues muy, 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 muy tranquila. ¿Y qué pasa? Ahí todo el dinero que hay pues se puede gastar en artesanía, en cerámicas, en tejidos, ¿no? Todo, entonces, toda esa gente que realmente producía todos estos objetos, pues también tenía su Claro, importancia. pero tú has hablado de producir esos objetos para gastar el dinero. ¿Quién vendía esos objetos muchas veces? ¿Quién se encargaba de esos intercambios comerciales? Pues la cuarta clase social, el Ahí está. Sho, que son los comerciantes, que a medida que va pasando el periodo Edo, tanto los artesanos como sobre todo los comerciantes empiezan a ganar mucho dinero, empiezan a tener mucha más posibilidad de mostrar que realmente son, en algunos casos, muy ricos. Pero lo curioso es que un comerciante está abajo del todo de la pirámide social neoconfuciana de Japón, porque se considera que lo que él hace, el comerciante, como que no tiene un valor intrínseco, que básicamente se dedica a, bueno, a hacer de intermediario entre lo que unos producen, lo que otros necesitan, pero dices, pero ¿tú qué haces? Tú no estás cultivando la tierra, tú no tienes ese, no sé, esa tradición familiar de ser samurái como yo. Entonces, un comerciante Bueno, es, del poder llevar armas, ¿no? Al final claro, los samuráis eran un los únicos que comerciante es podían. lo peor dentro de las clases normales. De esas cuatro, sí, cuatro clases, ¿no? Yo siempre pienso en los comerciantes y los artesanos, pero especialmente los comerciantes de la época, seguro que iban por ahí diciendo, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Un poco, vale, a mí me pones al final de esta pirámide, soy el último mono, un mindundi, pero son los que al final del Bueno, periodo aquí tenían quizá más dinero. Aquí quizás nos salimos un poco, no hacemos otro medio paréntesis, porque precisamente porque los samuráis se enfadaban, porque había un periodo de larga paz, con lo cual los samuráis No pues, tenían estaban trabajo. arriba, no tenían trabajo, no tenían tanto dinero, pero claro, les molestaba que gente que estaba en una clase social mucho más abajo pudiera mostrar de una manera tan clara su riqueza. Entonces había leyes para evitar que pues, las ropas, por ejemplo, pues la Exacto. gente que estaba abajo pues fuera muy... pues, Ostentosa, muy muy ostentosa. llamativa. Y entonces todo esto precisamente ayudó a evolucionar ciertas cosas de artesanías, de vestidos y todo esto, porque tenían que ser cosas muy costosas, pero que no se notase tanto a simple vista. Y esto también en parte creo que impactó en el sentido estético de los japoneses. Muchísimo. Y en el desarrollo de las artes cotidianas. Totalmente. Esas cajitas que vemos, cajitas lacadas, por ejemplo. Pues tú puedes tener una cajita lacada para guardar, pues mucha gente en ese periodo guardaba medicinas o guardaba tabaco. Ostras, y tienes una caja que de una artesanía brutal, con una laca, con unos diseños en pan de oro, ¿no? Es decir, con un trabajo ahí artesanal brutal, y la tienes pues para guardar, pues, como ahora tenemos cajas para guardar cables del ordenador, ¿no? Sí, Es sí. un poco así. Pero claro, si sacas esa caja y te la ven, mal rollo. Claro, Entonces, pero claro, lo la tienes en casa y casa. nadie te lo ve. Esas cerámicas, en fin, todo eso, ¿no? Es súper, súper interesante. Pero bueno, en esta pirámide social de estas cuatro castas, ¿no? O cuatro clases sociales, todavía hay espacio para un renglón más muy por debajo. Sí, lo que pasa es que en este caso, este escalón que hay incluso por debajo, ya no surge del orden neoconfuciano de la sociedad, sino surge más bien de una perspectiva moral ideológica. Por un lado, ¿no? Pues tienes la influencia del budismo y del sintoísmo, que se hizo notar mucho en este sentido, porque se tendía a evitar personas y cosas que estuvieran relacionadas con la sangre y la muerte, porque se veía como algo sucio. Y esa suciedad, además, tenía que ver también con el sexo de las personas, las relaciones sexuales, o como en otras sociedades, incluso con los nacimientos y las muertes, además incluso de trabajos considerados impuros. Es muy, muy curioso el concepto de hare, el concepto sintoísta, ¿no? De hare, de la impureza, que luego también asume el budismo. Una vez llega, eso también daría para otro japonesamente, ¿no? La llegada del budismo y cómo el budismo se mezcla de alguna manera con el sintoísmo y toma ciertos aspectos del sintoísmo para también llegar a todo el público, ¿no? De alguna manera. Pero es muy importante el concepto de lo que es impuro, de lo que es sucio, ¿no? Lo que se considera sucio. Y de ahí, en ese concepto encontramos justamente esos dos nombres que hemos mencionado al inicio, los eta y los hini. Lo que pasa es que podemos hablar un poco también de
cierta perspectiva histórica, incluso previa al periodo Edo, porque en el Japón, incluso antes de los Tokugawa, había un sistema legal que se llamaba el Ritsuryo, que comenzó a implantarse al final del siglo VII, tela marinera, que incluía ya un sistema de clases sociales. Y este sistema dividía la sociedad en dos grupos: los Ryomin, que eran los buenos ciudadanos, la clase superior, y los senmin, o gente de base, que a su vez se subdividía en 5 castas, de las cuales las 2 últimas eran esclavos. El sistema este se dejó de usar alrededor más o menos del siglo X, pero luego se recuperarían algunos conceptos, ¿no? Entonces, claro, cuando comienza la era Tokugawa y se implanta este sistema de clases neoconfuciano, esos señores feudales, esos daimyo, empiezan a reunir a todos los curtidores, porque claro, la producción de cuero era muy importante para la guerra, Hombre, para evidentemente. hacer los petos, ciertas armaduras y todo eso. Y de hecho, fíjate si era importante que se les prohibió dedicarse a otra cosa, no fuera a ser que descuidaran su trabajo y los samuráis y esos señor feudal pues se quedarán sin esas piezas de cuero. Claro, de ahí el trabajo de curtidor acabó convirtiéndose en un trabajo hereditario, ¿no? Totalmente. Y ya vamos a empezar, acordaros de esto, porque luego en el periodo Edo vamos a tener la obligación o la manera de, o sea, que no puedes cambiar de casta. Una vez tú entras en una clase social, ahí te quedas para toda tu vida, ¿no? Recordemos esto porque esto va a ser importante. Exacto, y es en ese momento cuando se restablece en cierto modo esa clase de senmin o gente de base, para cubrir las necesidades de los que estaban arriba. Lo curioso es que los curtidores se referían a sí mismos como kawata, no como senmin. Kawata es el nombre que reciben los trabajos con pieles de animales muertos. Y a medida que se iban institucionalizando ciertas prácticas discriminatorias contra estos kawata y sus descendientes, se desarrollaron teorías para explicar y validar esta discriminación, como suele pasar casi siempre. Que vienen relacionadas de ese concepto que hemos dicho, el concepto de hare sintoísta y también el concepto de lo impuro budista, de ambas religiones. Total. Básicamente es la idea de la sangre es impura. Y sí, cualquier cosa relacionada con la sangre o la muerte, porque la muerte al final está muy relacionada, ¿no? con la sangre, es impuro. Totalmente. Al final, el gobierno japonés en 1751 promulgó un edicto que reconocía las diferencias entre los senmin, esta gente de base, y los chonin o residentes urbanos, ya que hasta ese momento no había existido una diferenciación oficial. Y unos cuantos años más tarde, en el año 1778, promulgó otro edicto que ordenaba una distinción clara entre los eta y los Hinin. Qué fuerte, ¿eh? Claro, cada vez se va yendo un paso más. Sí, porque estos eta y los Hinin serían lo que podríamos decir los parias, ¿no? Un poco del Japón feudal, ¿no? No eran para nada iguales a ese resto de residentes, a esas otras 4 castas que hemos dicho, ¿no? Con lo cual hay que entender esa pirámide social del periodo Edo, esas 4 castas que hemos mencionado, y luego tenemos a estos parias, los eta y los hinin, de los que vamos a hablar hoy. Exacto. Los eta eran los extremadamente impuros, ¿no? Madre mía, extremadamente es impuros. el significado que se le daba a este grupo. Y generalmente lo era por el tipo de ocupación de sus miembros. Por su trabajo, ¿no? Había matarifes, por ejemplo, empleados en funerarias, curtidores, gente que teñía tejidos, gente que trabajaba con el bambú, cartoneros, verdugos, carceleros, es decir, cosas sin las cuales la sociedad no podía funcionar, pero se había establecido que, bueno, pues que eso era impuro, que era malo, pero sin embargo, como decimos, esas ocupaciones eran hereditarias. Fíjate lo curioso de todo esto, ¿no? Porque hemos curtidores, por ejemplo. Evidentemente todo el resto, empleados de funerarias, ¿no? Hay muchas otras. Es que la gente se muere, alguien tiene que encargarse de estas cosas. Y además queremos que la persona que se encargue de preparar, ¿no? Un poco esa despedida de esa persona, del fallecimiento, ¿no? Final de una persona querida, queremos que lo haga con el mayor respeto. Me refiero, hasta en la actualidad deberían ser trabajos, ostras, no sé. Bueno, esto se puede ver un poco, ¿no?, en la película Despedidas, sí. ¿no? La de Okuribito. Creo que no nos va a dar preciosa. tiempo no, creo que no. a hablar de todo, porque de aquí podríamos hablar luego de los burakumin. Probablemente tendremos que hacer otro episodio solo dedicado a los burakumin, pero sí que quería hacer un inciso solo de esos curtidores, ¿no? Decíamos, antes del periodo Edo, súper importantes. ¿Por qué? Pues se necesitaba al final cuero, piel para absolutamente todo. Sí, para todo. Para los caballos, para todo, para absolutamente todo.
degenera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a ese trabajo hereditario y a partir de ahí se asocia con el tema de la impureza, por claro, Pero es lo tratar con curioso, porque animales en lugar de muertos, pensar, como estás haciendo algo que es muy importante y que necesitamos voy a sí o sí, y valorarlo. no te puedes dedicar a otra cosa, porque como nos quedemos sin ello, la liamos, en lugar de valorarlo y decir, oye, gracias por esto, Exacto. es al contrario, ¿no? Lo pones Tienes en que seguir negativo. haciéndolo, pero que no se vea mucho, Ahí que está. no te mezcles con el resto de la sociedad, que es Ahí. buena gente. Y el tema es que esto sigue vigente en la actualidad. Ha cambiado mucho, ya lo hablaremos un poco con más calma cuando hablemos de los Sí, no burakumin, sé si pero nos dará tiempo hoy. me sigue flipando. ¿Por qué? Porque pensemos en uno de los instrumentos tradicionales japoneses por excelencia, el taiko, el tambor. El taiko está hecho de cuero. Claro. Evidente, necesitas una buena calidad de ese cuero. Ostras, ¿cómo puede ser que Pero una sociedad que valore tanto... de los matarifes, porque dices, oh, vale, no se consume a lo mejor ternera como luego, pero no se consume tal, pero sí que se consumía pollo o sí que se consumía otro tipo de productos, ¿no? O pescado, pues alguien tenía que preparar todo eso, ¿no? Pues claro, si tú preparabas todo eso y te dedicabas, yo qué sé, cortarle las cabezas a los pescados, Claro, pero limpiarlos, como no sé había cuánto, sangre, o todo esto es sucio, eres un ETA, eres extremadamente impuro y dices, ¿pero te quieres morir de hambre, sí o no? es muy curioso, ¿no? Lo importante es lo que hemos dicho antes, son al final trabajos hereditarios y ¿qué sucede? Que una vez tú entras en esa casta ya no puedes salir de esa clase, ¿no? No se permitía cambiarse de clase social, solo básicamente los que sí que estaban en una de las 4 clases principales de esa pirámide sí que podían buscar una dispensa especial para, cambiarse, ¿no? De alguna manera. Tenemos algún artesano o algún samurái que pasa a comerciante en algunos momentos, pero básicamente la idea es que no podías salir de esa clase, con lo cual si tú nacías en una familia de curtidores, estabas jodido para toda tu vida y tus hijos también y todo, hasta que no cambiasen las cosas, estabas ahí, no podías salir de esa clase social, con lo cual si era una clase discriminada, ya sabías que tu futuro también sería de discriminación. Básicamente, una persona de una clase social buena, es decir, de algunas de las 4 que hemos mencionado, podía convertirse en ETA, porque podías hacer algo que te mandase a esta clase social, pero si estabas dentro de esta clase social, no podías salir de ella. O sea, era un camino unidireccional. Sí, es terrible, ¿eh? Terrible. Además, muchas de estas ocupaciones no estaban remuneradas. Exacto. Pero si tú ya estabas en esa clase social, pues estabas obligado a hacer según qué trabajos, ¿no? Y a dedicarte a las ocupaciones típicas de esa clase. Bueno, y estabas obligados además a mantener habilidades apropiadas para estas ocupaciones. Entonces, claro, os podéis preguntar, ¿y de qué vivía esta gente? Pues bueno, muchos de ellos se dedicaban a ocupaciones respetables, como la agricultura, por ejemplo, que eran su única fuente de ingresos, aunque estuvieran asignados, entre comillas, a estas actividades sucias. Pero justo era el hecho de que tuvieran estas actividades sucias que no podían dejar de lado, que lo que marcaba su estatus social, o más bien su falta de estatus. Esto eran los ETA, pero hemos mencionado antes otro nombre, ¿no? Hemos hablado de los Hinin. Los Hinin ya es casi, me atrevería a decir, lo peor de lo peor, ¿no? Lo más bajo de esa pirámide, porque realmente son los no humanos. Exacto. Aquí en los Hinin encontráis, pues, entretenedores ambulantes, adivinos, curanderos, mendigos, prostitutas, etc. Entonces había una subclase de Hinin que estaban registrados y otra que no estaban registrados. Y además también estas subclases eran también impermeables, ¿no? No podías salir de ellas y si tú estabas en la de Hinin no registrado, pues es que eras lo peor de lo peor, ¿no? Entonces es curioso porque puedes pensar, bueno, un mendigo que no tiene oficio ni beneficio, que vive en la calle, pues para esa sociedad del periodo Edo, pues es un no humano. O una prostituta incluso, pues dices, claro, porque se dedica a cosas un poco tal, a pesar de que el propio sistema social Tokugawa
tenía sus barrios de placer. Exacto. Entonces, claro, dices, es decir, montas unos barrios la doble vallados moral para tremenda, que haya prostitución y los hombres puedan divertirse, pero luego a esas mujeres resulta que son ginin, ¿no? Sí. Y dices, hay algo que no me cuadra, porque es que no me cuadra. Pero claro, un entretenedor ambulante, ¿no? Es decir, gente que se dedique incluso a, pues eso, a distraer, a entretener, claro, pero artes. Se veían como trabajos pues que no aportan nada a la sociedad. No, sin beneficio, digamos, para la sociedad, con lo cual se veían ya no solo de poca importancia, sino directamente es que no vales para nada, y como no vales para nada, no te vamos a considerar ni humano, ¿no? No vas a entrar ni siquiera en la pirámide de esas 4 castas, Total. ¿no? Es tremendo. Pero es que luego, claro, en esos Hinin registrados hay Hinin que heredaban al final el estatus por nacimiento. Exacto, si tú heredabas el estatus por nacimiento, estabas en el grupo de los Hinin registrados, ¿no? Pero lo curioso es que más adelante se creó una tercera subclase de Hinin para los que se convertían en no humanos por pobreza, por enfermedad o por pequeños hurtos. La diferencia más significativa es que los miembros de esta clase podían salir de esta tercera subclase de Hinin pasado un tiempo. Pero es bastante brutal Pero pasabas a otra clase la de Hinin, sociedad claro. de la época, porque era una sociedad que realmente no cuidaba de los más necesitados, ¿no? Sino no, simplemente claro que los más necesitados o los que viven un Los poco apartas. así, los apartas y les pones la etiqueta de no humanos y así, oye, que se preocupe otro de ayudar a estas personas. Claro, ¿no? pero es que no les pones solamente la etiqueta, porque les obligas a tener una serie de restricciones sociales, que es al final lo que implica esta grandísima discriminación, ¿no? Porque ya no es que alguien te ponga una etiqueta o no y que tú digas, hombre, me resulta insultante que me metas en esta clase. Es lo que implica para tu vida cotidiana el estar en esa clase. Para mí también es bastante sorprendente que todas esas restricciones de las que ahora podemos hablar apliquen tanto a ETA como Hinin. Porque, a ver, no estoy apoyando para nada este sistema, que quede claro, pero creo que poner en el mismo nivel, al mismo nivel, a un curtidor, una persona que está trabajando el cuero, que está haciendo, pues, bueno, cosas muy necesarias, ¿no? Que si bolsos, que si ropa, lo que sea. Y a un asesino, por ejemplo, ¿no? Uno será ETA, otro es Hinin. Ostras, me parece muy grave, ¿no? Lo curioso, en una época en la que había además pena de muerte, si tú eres el verdugo que la llevas a cabo, también eres ETA. Y es como, pero ¿qué me estás contando? Es tremendo, ¿no? Pero bueno, como decíamos, todos estos, los miembros, los ETA y los Hinin, tenían una serie de restricciones impuestas por el gobierno justamente para asegurar que no se mezclaran con el resto de la población, con esas otras 4 clases sociales. Y para que fueran fácilmente distinguibles también, obvio. porque claro, no querías que nadie se equivocase y tratase a un ETA o un Hinin como si no lo fueran. Es poner esa distancia moral, ¿no? Separar un poco Totalmente. a esos 2 grupos del resto que son, entre comillas, los buenos, ¿no? Y estos, entre comillas, son los malos. Exacto. De todas maneras, ya hemos dicho un poco antes cuando hablábamos de la clase de los comerciantes y los samuráis, ¿no? Y las diferencias, sobre todo en capacidad económica. En este Japón del periodo Edo había reglas que eran estrictas para cada clase, incluso de las 4 de arriba, que lo que hacían era marcar unos límites para que, por ejemplo, los samuráis no se sintieran intimidados por el cada vez mayor poder económico de los comerciantes. Pobrecitos samuráis, claro. A ver si están intimidados. Y claro, mientras las cosas se hicieran en privado, ciertas violaciones de las reglas que se referían, porque había reglas para todo, a la ocupación que podías tener, la residencia, la vestimenta, las diversiones que tenías, el lenguaje, la religión, se podían tolerar, ¿no? Se podían tolerar si se hicieran en privado en estas 4 clases, pero en el caso de los ETA y de los Hinin, cualquier violación de las reglas te llevaba a la prisión, te llevaba al destierro o incluso a la ejecución. Exacto. Una de las restricciones quizá más importantes, evidentemente, y más estrictas para evitar, ¿no?, que estas personas se mezclaran con otras personas de otras clases sociales, pues era la prohibición del matrimonio fuera de la clase. Efectivamente, aunque no era la única prohibición, pero sí es importante y es algo... Es que no te deja espacio para salir de ahí. No, y es algo que se ha venido, que en los burakumin también ha afectado que en el Japón actual todavía se ve con malos ojos el casarte con alguien que pertenece
a los burakumin, que es un poco como los herederos de estas clases. Sí. Tampoco se les permitía llevar ciertas ropas y adornos que se parecieran a los que llevaban las clases superiores. De hecho, solo podían llevar algunos colores como muy oscuros, ¿no? Marrón oscuro, a lo mejor índigo. Luego, los peinados tampoco podían peinarse como lo hacían el resto de las 4 clases. No podían no podían parecer al final de alguna de las otras clases. Bueno, no podían calzar las geta, que son las sandalias de madera típicas japonesas, tampoco podían cubrirse la cabeza, por ejemplo. Y es curioso porque... Tampoco podían afeitarse las cejas las mujeres. Bueno, es lo que iba a decir, ¿no? Que en aquella época, aunque hoy nos parezca extraño, uno de los estándares de belleza para las mujeres era afeitarse las cejas y ennegrecer los dientes. Sí. Pero las mujeres Eta y Hinin no podían hacerlo, ¿sabes? Y además, para poder identificarlos todavía con mayor facilidad, a veces se les obligaba a vestir con un cuello de color azul amarillento que servía de identificativo de clase. Esto nos trae recuerdos Sí, esto es como recientes, te voy a poner una estrella de David, ¿no? Cosida en la ropa. Qué curioso, la humanidad, repetimos ciertas Sí. cosas. Siempre queremos diferenciar el que es, ¿no? Marcar el que es diferente del resto, y así lo tenemos supuestamente controlado. Igual que ha pasado en otros momentos de la historia, lo que decíamos, ¿no? Que luego se inventaron explicaciones para justificar por qué se hacía eso, precisamente para no sentirse mal y para que el resto de la sociedad también lo aceptara como natural. Sí. Vale, pues es que esta gente están en esta clase por X razón, pues ya está. De todas maneras, una de las mejores maneras para asegurar que el resto de la población, ¿no? El resto de clases supiera quiénes eran Eta y quiénes eran Hinin, pues era justamente hacerlos vivir en guetos, básicamente, ¿no? En barrios específicos. De las afueras, solo, claro. Además. Claro, siempre de las afueras, solo para ellos. Y de hecho, estos barrios podían tener pues sus templos, sus santuarios o sus lugares de culto un poco. Bueno, porque es que los Eta para y que los no Hinin, se mezclaran. Justo no podían acudir a los templos o santuarios a los que iba el resto de la población. Entonces, claro, tenían los suyos propios en estos barrios. Y de hecho, cuando se encontraban con algún miembro de la gente buena, estos Senmin, de las 4 clases de este sistema neoconfuciano del periodo Edo, tenían que inclinar la cabeza. Tremendo, es tremendo. Esto fue así durante todo el periodo Edo, pero como os podéis imaginar, ya hemos hablado muchas veces de ese momento, finales, ¿no? del siglo XIX, cuando llegan las potencias occidentales a Japón. Llaman a la puerta, dicen, oye, chicos, bueno, más abrid, que llamar a la puerta, le pegan una patada a la puerta y dicen, hola, tenéis que abrir. Aquí estamos nosotros y vamos a comerciar con Japón, lo queráis o no. Sí o sí. O sea, vosotros poneros como queráis. Oye, venimos dentro de unos meses, pero id preparándolo todo porque vamos en serio, ¿no? Entonces, ya os podéis imaginar que en este contexto, pues todo esto va a cambiar, evidentemente, porque con la apertura de Japón al exterior comienza ese llamado periodo Meiji, y hay grandes cambios en la organización social de Japón. Bueno, Japón se afana por occidentalizarse lo más rápidamente posible y empieza a crear estructuras de gobierno a imagen de las que veían en otros países que veían que estaban muy por delante de ellos. Y de hecho, en el año 1871, es decir, muy poquito, 3 años después de la restauración Meiji, se promulgó el Kaihorei, que es el edicto de emancipación que acababa legalmente con el sistema de clases presente en Japón hasta ese momento. Claro, este edicto lo que hace es liberar, de alguna manera, a los Eta y los Hinin de la discriminación social que, en función, claro, ¿no? de su estatus, que llevaban sufriendo a lo largo de todo el periodo Edo. Pero realmente fue una formalidad. Si legalmente se abole ese sistema de clases, se elimina, ¿no? el supuesto de discriminación social por ser ex Eta o ex Hinin. Claro, pero estamos hablando de una discriminación que ha tenido durado lugar siglos. Durante 200 años, y resulta que el gobierno promulga este edicto, pero no pone en práctica ninguna política que garantice la emancipación real, ni tampoco se esforzó en mejorar las condiciones sociales y económicas de los miembros de esa clase. ¿Qué significó esto? Pues que realmente no cambió absolutamente nada. De ahí, justamente, vamos a enlazar con ese otro tema que vamos a presentar hoy y vamos a ver si nos da tiempo a hablar de todo, si no para el siguiente episodio, que serían los burakumin, ¿no? Porque con esta
bueno, abolición, ya ni siquiera medias, ¿no? Sino solo en el papel. En 1918 tienen lugar las llamadas revueltas del arroz, en las que participan muchísimos burakumin. ¿Quiénes son los burakumin? Ya lo mencionamos en la temporada pasada. Son los descendientes de esos Eta y los Hinin. Exacto, es entonces, a partir de este momento, cuando surge 1918, revueltas del arroz, que surge un movimiento llamado Suiheisha, que es Movimiento de Liberación de los Marginados o Parias. Y esto acaba dando lugar al Buraku Liberation League, que es llamado así, que se funda en 1955, un señor, Matsumoto Jichiro, que está considerado como el padre de la liberación burakumin. Atención, 1955, no hace demasiado. No hace demasiado, mediados del siglo XX seguimos teniendo problemas con cómo la sociedad japonesa trata, se enfrenta, se relaciona a esos descendientes de los Eta y los Hinin. Que esto aquí es que da para mucho, da para hablar de mucho, porque básicamente si tú tenías, ¿no? Tú eres descendiente de un curtidor en el periodo Edo, todavía en el siglo XX y, spoiler alert, todavía en el siglo XXI, puedes ser discriminado. No puedes en el sentido de que exista, se permita, sino básicamente es una realidad. Totalmente. Hay una gran discriminación. Y también lo es porque se han establecido pocas políticas que ayuden a quitar esto, porque la sociedad evoluciona, pero evidentemente también evoluciona porque ves que ciertas cosas ya no se permiten, que están mal vistas, y la gente va cambiando de idea, ¿no? Y esto ha costado en el caso japonés con los burakumin, porque como ya decíamos en la temporada pasada cuando hablábamos de grupos marginados, de minorías y demás, los burakumin tienen una discriminación que no es de origen étnico, exacto, sino ancestral, en función de su pasado y de quiénes eran sus antecesores. Sí, cuando pensamos en minorías, muchos recordáis ese episodio, el último episodio, o penúltimo, no sé cuál fue, de los últimos que hicimos japonesamente, pensamos en los Ainu, Hokkaido, ¿no? En los habitantes de las Ryukyu, a lo mejor hasta en los descendientes de chinos y coreanos, pero pocos pensamos en estos burakumin, porque claro, no sobre es... el papel son japoneses, sobre tienen el papel, pasaporte japonés, son físicamente, visualmente... Exacto, entonces son dices, entre comillas ¿qué pasa japoneses, con esto? ¿no? Si tú lo ves desde fuera, no lo notas tanto, porque claro, no distingues que sean diferentes, pero para un japonés de bien, ¿no? De estas clases sociales, aunque ya estén abolidas, sí que se distingue porque la distinción va por otro lado. Exacto. Fíjate que en el artículo 4 del capítulo 3 de la Constitución de Japón dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y no existirá discriminación política, económica o social por razón de raza, credo, sexo, condición social o linaje. Fíjate si es importante que se mencione el linaje precisamente por el caso de los burakumin descendientes de Eta y Hinin. Siguen siendo un grupo que tiene un gran rechazo social, tiene mucha discriminación y esto lleva, claro, a menos oportunidades laborales, más dificultades a la hora de casarse y que a veces no puedan salir ni siquiera de esos barrios, de esos buraku, que es lo que significa estos guetos, que es en los que siguen viviendo. Porque, claro, si tú quieres irte a otro barrio y alguien investiga tu linaje, como vea que eres burakumin, pues no te venden la casa, no te alquilan el piso, nada de nada, ¿no? Ya no solo eso, ni los trabajos, ni los matrimonios, ni nada de nada. Exacto, has mencionado los barrios buraku. Fijaros en la palabra burakumin. Buraku realmente son esos guetos, esos barrios en los que vivían distanciados del resto de las clases sociales los Eta y los Hinin en el periodo Edo. Y claro, diréis, sí, pero sí, en 1871, ¿no? Creo que hemos dicho, se firmó ese edicto, ¿no? Que se liberaba, se abolía el sistema de castas y tal y cual. Ya, pero esos barrios siguieron viéndose como lugares impuros, ¿no? Y ahí era la gente impura. La gente, claro, ya no eran los Eta, ya no se podía decir que eran Eta y Hinin. Entonces, pues ¿quiénes eran? Las personas de los buraku. Bueno, es una de estas burakumin. Cosas que a veces en Japón ocurre, ¿no? Y en muchos otros países del mundo, que
cuando no estás dispuesto a hacer cambios importantes, a veces parece que con un cambio de nombre ya sirve, ¿no? Entonces, claro, el término ETA era muy peyorativo y entonces se prohibió utilizar ese término, se eliminó incluso de los diccionarios, pero se empezó a utilizar lo de que tú dices, ¿no? Burakumin, habitante de estos barrios, de los buraku, pero sigue siendo lo mismo. Buraku realmente es como villa, ¿no? Como un distrito un poco más grande, un pueblecito, no sé, algo así. Pero básicamente se usó para hablar de esos antiguos barrios de los ETA y los Jinin, con lo cual se seguían marcando, seguía habiendo esa distinción de dónde vivía la gente que eran descendientes de esos impuros que eran los ETA y los Jinin. Exacto, y lo que decíamos antes, que esta asociación Suigeisha empezó a surgir a partir de 1922, justo después de estos disturbios y demás, pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se crea la Liga de Liberación de los Burakumin, y esta organización consiguió presionar al gobierno en varias decisiones políticas importantes para, bueno, pues que su situación fuese mejor en la década de 1960 y 1970. Es que son cosas tan recientes porque yo nací en la década de 1970. Entonces pensar que todavía había gente que 250 años antes, 300 años antes, había estado discriminada porque se dedicaban al cuero, porque se dedicaban a lo que fuera, y que después de 300 y pico años todavía tenían que seguir luchando por la igualdad en un país que hacía 150 años que se había occidentalizado. El gran problema es que en ese edicto de emancipación, recordamos, 1871, realmente es lo que hemos dicho antes, ¿no? Era un poco, ¿cómo es eso? Papel en agua de borraja. Ay, no me sale. Papel mojado. Bueno, papel mojado, he hecho una mezcla de dos, ya ¿no? Te digo, como bueno, esto es típico de Laura, para los que ya nos conocéis. Pues. Papel mojado, ¿por qué? Porque básicamente no había realmente nada, ¿no? Fijaros cómo es la cosa, que justo cuando se pasó este edicto de emancipación, empezaron a publicarse las llamadas listas negras. Exacto. Que eran unas guías, ¿no? Donde se especificaban los nombres y la localización de esos buracos. Exacto, no fuera a ser que alguien se equivocase o no estuviera al tanto. Y se fuera a vivir ahí. No, o que alguien le fuera a dar trabajo a alguien que ya vivía ahí, porque si tú vivías ahí dices, vamos, tú estás aquí en lista negra. Estamos diciendo así un poco de broma, pero es totalmente en serio, porque en esa época era muy habitual consultar el registro familiar llamado Koseki en japonés, básicamente para consultar el lugar exacto de nacimiento de una persona. Y no se hacía porque pensaras que esa persona tenía antecedentes policiales o algo de eso. No. Se hacía para descubrir si esa persona tenía antecedentes familiares en los buraku. Y claro, como en los archivos, en los estamentos oficiales tenían archivos donde se especificaba la localización de esos barrios, de esos buraku, cuando tú descubrías el lugar de nacimiento de alguien a través del Koseki, del registro familiar, pues podías revisar esos archivos de ese barrio y conocer los antecedentes de la persona en cuestión. Y entonces decidías si le aceptabas como estudiante de esa universidad, por ejemplo, si le contratabas en la empresa, o si le permitías que se casara con alguien de tu familia, por poner 3 ejemplos muy comunes en los que se usaba este Koseki, este registro familiar, para hacer investigaciones. Fíjate si es grave que el acceso a estos archivos dejó de ser público, al menos de manera oficial, atención, en 1976. Y gracias a las presiones de esta Liga de Liberación de los Burakumin. Pero ya sabemos que echa la ley, echa la trampa, y los japoneses... Laura, has dicho una frase hecha bien. Echa la ley, echa la trampa, en papel mojado, no, eso es otra cosa. Pues los japoneses también son de usar echa la ley, echa la trampa. No creamos que son seres de luz. También se buscaron la manera, una manera clandestina, de acceder a esa información. La información está ahí y al final quien tiene mucho dinero y le interesa... Esa información restringida, si tú dices, yo no sé si le quiero alquilar mi piso a esta persona, voy a investigar, pues ya no puedes. Pero si tú tienes mucho dinero, pues hablamos de grandes familias, empresas, universidades, es decir, grandes conglomerados que son los que siempre en cualquier sociedad siguen pudiendo hacer un poco lo que les viene en gana, pues seguían pudiendo encontrar la manera de acceder a estos registros para conocer los orígenes de esa persona y tomar decisiones al respecto. De hecho, hasta 2008, cualquier
persona podía consultar el Koseki de cualquier otra persona. Luego ahí había que hacer la investigación de esos buracos y demás, ¿no? Pero, ostras, digamos que se fueron poniendo un poco dificultades al acceso a esa información, pero se tardó mucho en hacerlo de manera un poco más importante, un poco más heavy. Y Pero de todas claro, maneras se sigue. Al final la exacto. información está ahí. Sí. Pero claro, cuando a ti te decían que no se casaban contigo porque habían investigado esto, o te decían que no te daban un trabajo o que no te aceptaban en una universidad, evidentemente la discriminación por este motivo, o discriminación por cualquier motivo, ¿no? Ya hemos visto en la Constitución japonesa está prohibido, con lo cual se buscaban excusas de todo tipo, Hombre, claro, pues para cancelar esos evidente. contratos o lo que fuera, ¿no? No iban a decir, oh, es que eres un burakumin, porque entonces, claro, tú les podías llevar a los tribunales, ¿no? Pero que esto sea un problema que viene desde finales del siglo XIX y sigue hasta comienzos del siglo XXI es un indicador muy fuerte de un poco la política del gobierno japonés, especialmente respecto a las minorías Exacto, sociales y a la discriminación en exacto. general. Pasan absolutamente Bueno, de es que lo que todo. hemos dicho, ¿no? Hasta 2008 podías consultar el Koseki de una persona porque lo que hacía que hubiera matrimonios que no se celebrasen, y fue en ese año cuando se pusieron todavía restricciones más importantes para que no se hicieran. Y claro, es que 2008 ya es siglo XXI. Claro, es lo que estaba Sí, sí, diciendo. sí. Es que es súper Es que a mí reciente todo esto me vuela un poco la cabeza y sobre porque todo no lo entiendo. lo que se tarda en dar soluciones que realmente sirvan para algo. No solo, bueno, firmamos aquí una cosita en 1871, luego, uy, sí, a ver, pero, o sea, es tremendísimo, Lo que ¿no? han Es tardado, aunque bueno, tremendísimo. tenemos experiencia, ¿no? De lo que tardan en tomar Así en decisiones en general, Japón. en general. Y diréis, bueno, pues entonces ya está, Ya ¿no? está. Ya todo esto solucionado. Pues no, No lo del siento todo, no. mucho, pero no, porque en la actualidad todavía existen más de 5.000 burakus, guetos, y realmente son guetos, ¿no? Que están situados, pues la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría están situados en los lugares donde se encontraban esos espacios para los Seta y los Hinin en el periodo Edo. Exacto. En estas zonas del país donde hay muchos burakumin, lo que se encuentra sobre todo, pues es eso, muchos carniceros, trabajadores de cuero y gente que realizan tareas de menos prestigio social, pues temas de trabajo de limpieza, funerarias, mataderos, es decir, un poco lo que ya te metía en estas subclases en el periodo Edo. Lo curioso es que cuando Japón se moderniza y se libera un poco, se quitan estas subclases sociales, los trabajadores del cuero, que prácticamente eran todos los ETA antiguos, perdieron el monopolio del mercado. Mm. Entonces es curioso porque vieron cómo sus recursos económicos decrecían, llegando a tener una situación económica muy complicada. Y dices, bueno, claro, pero es que podían dedicarse a otras cosas, podían salir, pero como No, tenían esa discriminación por parte de la sociedad que les seguía vinculando al concepto de impuros, ellos tenían menos negocio y encima no podían buscarse la vida fuera de estos trabajos y de estos guetos. de hecho, en la Muy complicado. actualidad, si tú paseas por un gueto, te das cuenta rápidamente de que en estos lugares hay peores condiciones de vida que en el resto de barrios de la ciudad, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que tú decías, porque se sigue discriminando a estas personas. Hay una marginalización brutal basada un poco en ese prejuicio de que, uy, todos los que viven en el buraku pues son criminales, ¿no? O son drogadictos, o son violentos, o son sucios, o son etcétera, Pero etcétera, ¿no? aquí es para usar otra frase hecha, ¿no? De qué viene antes el huevo o la gallina, Ah, bueno, ¿no? claro. Realmente. Porque claro, existen esos prejuicios sociales. El problema está en que la gente que vive en estos buraku, entre que tienen discriminación, que les cuesta encontrar trabajos, que no son capaces a veces de sostener a las familias y Mm, demás, es que claro, ¿qué opciones le queda a mucha de esta gente? Entonces es la propia discriminación exacto. del resto de la sociedad Lo que la lleva que al empuja. alcoholismo, a... Es que es Totalmente. eso, es brutal. De Y mucha hecho, gente además que no puede estudiar, que no claro, tiene una formación reglada, que es no un sé, es que es círculo tremendo, es un vicioso, círculo es vicioso. imposible, Es un ¿no? círculo vicioso, pero que viene de esa discriminación Totalmente, ancestral, no de que totalmente. sean mala gente. De hecho, si visitáis, por ejemplo, en Tokio, a un buraku al norte de Asakusa, ¿no? Por la zona donde se encontraba el antiguo barrio de placer
de Yoshiwara, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de la pobreza imperante de ese lugar y las dificultades que tiene toda esa gente. Ves gente en la calle que, bueno, es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo rompemos este círculo Es que es muy difícil. vicioso? Es Y es complicadísimo. curioso porque dentro de toda esta situación de los burakumin, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, el caso de los trabajadores de cuero, pues hubo gente que sí que pudieron mantener su industria del cuero, incluso su reputación, porque hacían buenos trabajos y abrieron fábricas, ¿no? Y pudieron seguir fabricando, pues eso, zapatos, tambores que tú decías, chaquetas, cinturones y tal. No cayeron en la pobreza, unos pocos, pero lo curioso es que seguían teniendo, como seguían teniendo esa misma conexión con el cuero y con la muerte de los animales, se les seguía vinculando a ese concepto de contaminación espiritual que tenían sus antepasados en el periodo Edo. Ahí Y está. esto lo seguían metiendo dentro de esos burakumin, de forma que dices, bueno, pues mira, si tengo suerte y me está yendo bien porque he conseguido ganarme la vida, pues a lo mejor no necesito tener que buscarme nada fuera, pero en el momento en el que necesitases, por mucho que fueras una persona de cierto éxito, volvías a estar discriminado igual que el resto de los Sí, burakumin. siempre vas a tener esa, de momento, esa etiqueta, ¿no? Segumet, ahí de tú eres Burakumin, ¿no? Vienes de esas castas de los Zeta y los Hinen. Lo importante que sigue siendo ese concepto de impureza, ¿no? El hare, ese contaminación, todo lo relacionado, recordad, que hemos dicho con la sangre, la muerte, etcétera. Me parece alucinante que estamos ya bien entrados en el siglo XXI y esto siga siendo una de las razones por las que ellos se explican de alguna manera esta discriminación, porque no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, Y eso es mi opinión personal. Sí, no lo tiene. Lo curioso no es que a veces tal como funciona la manera de pensar en Japón, ¿no? Cuando tú tienes una pirámide social con unos privilegiados arriba del todo que ejemplifican esa pureza, porque el concepto de pureza es muy importante. Bueno, ¿no? fíjate, el Esas emperador ofrendas, sería el efectivamente. número uno, ¿no? Entonces, claro, necesitas que en la parte de abajo haya una clase, una gente que represente lo opuesto y que en cierto modo absorba toda la impureza de la parte de la sociedad que está arriba del todo, para que así se mantengan simbólicamente puros. Es muy curioso. De todo esto al final viene esa reflexión que hacíamos en ese episodio que hablábamos de la homogeneidad, ¿no? Que es una cosa que tanto a Luis como a mí nos pone muy de los nervios cuando leemos, y se puede leer en medios a veces, en ciertos lugares, ¿no? Es que Japón es un país muy homogéneo, ¿no? ¿Qué significa esto de homogéneo, ¿no? Ya hemos visto, ya no solo tenemos esas minorías étnicas, ¿no? De las que también hablamos y hemos mencionado antes, ¿no? Recordad los Ainu, los Ryukyuanos, los coreanos, chinos, etcétera, sino también esta minoría de los Burakumin que sigue sufriendo esta discriminación en la actualidad. Totalmente. Decir que al final la población japonesa es homogénea es borrar la existencia de todas estas personas. Y ostras, en el caso de los Burakumin es que es doble discriminación. Es doble discriminación y además es importante porque a veces cuando tú en una sociedad tienes gente que tiene procedencias diversas, mucha de esa gente quieren poder seguir teniendo su propia cultura aunque se integren en la tuya. Pero en el caso de los Burakumin, ellos no quieren el derecho a ser diferentes, ¿no? Porque Exacto. realmente no lo son. Que no lo son. Son un grupo que se ha creado, pero de manera externa. Porque ellos son igual de japoneses, me refiero étnicamente hablando, que el resto han nacido en Japón, padres japoneses, pasaporte japonés, todo japonés. Entonces ellos dicen, pero ¿por qué tengo que ser diferente? Lo curioso de todas maneras es que la discriminación de este grupo ha sido tan larga en el tiempo, ¿no? Y tan duradera, que bueno, han desarrollado, se puede decir, quizás una nueva autoestima, ¿no? Ellos no se definen evidentemente como seres inferiores, aunque mucha parte de la sociedad japonesa les vea como tal, pero ya no están, a veces no se sienten, ¿cómo decirlo? No se sienten avergonzados de ser Burakumin, sino que se enorgullecen de ello precisamente porque eso pone de manifiesto que todavía hay cosas que cambiar en la sociedad japonesa y les gusta que se note, que se vea y que la sociedad se vea reflejada. Es importante esto que dices porque se estima que en la actualidad hay unos 3 millones de Burakumin
eso es un 2% de la población japonesa y a lo mejor dicho así, 2% dices, hombre, pues poca cosa, ¿no? Pero es un número muy, muy, muy importante y creo que es un poco el buen camino a seguir, decir, vale, me habéis discriminado, no hay manera de conseguir que superemos esto, que dejemos de una puñetera vez el periodo Edo completamente atrás, me seguís teniendo en buracos, me seguís buscando ¿no? las cosquillas. Vale, pues voy a tomar, ¿no? Un poco esa palabra, como sucede a veces Exacto. de cuando uno usa ciertas palabras como insulto y luego ese grupo las recoge, ¿no? Las hace propias porque así no duele ese insulto, ¿no? Y sobre todo porque tomas el control. Exacto, le quitas la parte negativa y ya nadie te puede hacer daño aunque te la diga, ¿no? Pero claro, en Japón muchas veces, ¿no? Por lo que a veces vemos, da la sensación de que algunos cambios se intenta básicamente, es como una patada a seguir. Me refiero que en lugar de poner medidas y hacer hincapié en que hay cosas que hay que cambiarlas, pues bueno, se intenta decir, vamos a dejar que esto siga hacia adelante y ya se arreglará solo. Es ¿no? un poco la idea de, como evitamos el conflicto, no nos gusta entrar en conflicto, lo que tú dices, seguimos para adelante, no despertamos el monstruo, no hablamos aquí, no sacamos el elefante ese que está en el armario, lo dejamos ahí dentro, bueno, yo digo en el armario, y ya está, y seguimos, y en algún momento esto se acabará. Mira, lleváis desde 1871 con la tontería, me parece que hay que hacer algo un poquito más activamente. Más activo, se tiene que hablar, se tiene que poner. Y de hecho, se tiene que reconocer. Se tiene que reconocer por toda parte de la sociedad, efectivamente. Y si alguno queréis alguna recomendación literaria, además muy buena, os podéis leer, por ejemplo, El precepto roto de Tsumasaki Toson, que es un libro que, mira que ya es de hace tiempo, es un ejemplo perfecto del naturalismo japonés, porque transcurre justo a comienzos del periodo Meiji, creo. Y básicamente el protagonista pues es descendiente de alguien que es Burakumin, con lo cual él también es Burakumin, pero trabaja como profesor. Él es profesor en una escuela local. Donde está muy bien considerado. Exactamente, tiene muy buena relación con toda la familia, todos los otros trabajadores, ¿no? Todos los otros profesores, el equipo directivo, etcétera, etcétera. Y básicamente el libro nos metemos en la mente de este joven, de esta persona, que va diciendo... Él ha hecho una promesa a su padre en el lecho de muerte. Claro. Su padre le pide, por favor, no digas a nadie que eres Burakumin. ¿Por qué? Porque, claro, el padre está muy preocupado por el futuro de su hijo. Dice, por el futuro de su hijo, pero bien. También por la deshonra. Claro, también. Es que dices, es que madre mía, te han convencido de que si tú lo dices es que es deshonroso, sí. ¿no? Porque todavía era esa época en la que los Burakumin no habían asumido que no tenían nada de qué avergonzarse, como lo que estamos hablando ahora. Entonces eso, ya no es solo quiero que te vaya bien, sino no quiero que deshonres el nombre familiar. Entonces toda la novela es básicamente los pensamientos del protagonista, ¿no? Esta persona, diciendo, ¿qué hago? ¿Lo digo y vivo plenamente como Burakumin? ¿Soy fiel a lo que soy? Supuestamente, ¿no? O no lo digo porque esto implicaría, pues al final, muchos más problemas para mí, esa deshonra, también ya no está el padre, ha muerto el padre, ese sentimiento un poco de no haber hecho caso, ¿no? Haber cumplido la promesa al padre. No vamos a decir el final, pero es una maravilla de lectura. A mí sí, a mí me gusta mucho y además eso, ¿no? Que te hace darte cuenta. Te hace reflexionar mucho, Sí, te hace reflexionar mucho porque a veces podemos pensar, bueno, pues Japón hoy en día, vale, sí, es muy diferente visualmente, pero bueno, no deja de ser un país, pues eso, occidentalizado, hay muchas cosas que nos resultan familiares, pero cuando ves ciertos desarrollos sociales y de dónde vienen y lees libros situados en aquella época, es que realmente te impacta muchísimo. Pero es que es una época que estamos hablando de comienzos del siglo XX, que hace un siglo, que tampoco hace... No estamos hablando de 1600, época feudal, no sé cuántos, no, ya supuestamente es un Japón que se está modernizando, se está occidentalizando, ¿no? Se está... es un poco el Japón que da pie al Japón actual. Exacto. De hecho, tenemos un artículo en la web que se llama Libros que leer antes de ir a Japón, ¿no? Pues si queréis tener contextos diferentes de
temas sociales japoneses, Sí, porque de se puede turismo, aprender mucho. etcétera, y lo tenéis ahí añadido con el enlace además. Sí, una maravilla, buena recomendación porque yo mira que es uno de los libros que destacamos en la clase de literatura japonesa que damos en el CEG, pero no había caído en comentarlo aquí ahora. Sí, a mí sí, porque de hecho toda esta parte histórica de los Zeta, los Hinin y luego los Burakumin siempre me ha parecido muy fascinante, y cuando leí el libro la verdad es que me impactó mucho, porque me costaba entender ciertas cosas, incluso conociendo cómo la sociedad, ya sea occidental o ya sea japonesa, en general la sociedad humana, repite los mismos errores una y otra vez, ¿no? Cierto. Pero verlo en el marco de esta sociedad japonesa, que claro, ¿no? Le dedicamos tanto tiempo de estudio y demás, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, al final nos ha dado tiempo a hablar un poquito de Sí, yo todo. creo que ha estado bien, ¿no? Que hayamos hecho un poco la parte de los Zeta y los Hini, hayamos ido un poquito más rápido, precisamente para dejar espacio, porque al final encaja todo. Está ¿no? muy relacionado. Al final los Burakumin vienen justamente de esos Zeta y esos Hini, ¿no? El tema, la reflexión final es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Hay que hacer algo de una manera activa. No puede ser que estemos en 2023 ahora mismo y siga habiendo discriminación contra los Burakumin, sigue habiendo esos burakus, sigue ese círculo que hablabas tú vicioso, que no hay manera, parece que no hay manera de pararlo, ¿no? De romperlo. Creemos, creo que hablo también por ti, que el gobierno tiene que hacer algo un poco más, de una manera mucho más activa, porque al final los cambios sociales muchas veces vienen impuestos por esos cambios en las leyes o en y simplemente ser un poco más estrictos, ¿no? Invertir más dinero también en mejoras de infraestructuras, de habitabilidad, ayudas sociales, de educación y de todo, para que sobre todo esos buraku puedan salir, dejen de ser lugares como en los que nadie quiere entrar, porque realmente, a pesar de todos los problemas, o a pesar de todas las restricciones que se han ido añadiendo para consultar estos registros familiares, quien más, quien menos, si tú eres japonés y vives allí y hablas con tus padres y demás, todo el mundo sabe cuáles son los burakus. Todo el mundo sabe cuáles son los guetos en las ciudades, ¿no? Entonces, claro, dices... Si lo sabemos nosotros y no vivimos ahí, imagínate. Entonces, a lo mejor hay ciertas cosas que te cuestan un poco más, pero hay zonas de la ciudad en las que no te vas a meter. Y si alguien te dice que vive ahí, pues ya le vas a poner, ¿no? Pues en la crucecita de a este no. Entonces, claro, hay que empezar a cambiar las cosas desde ahí, ¿no? Desde esos guetos. Bueno, con un poco de esperanza de que vayan cambiando las cosas, porque ya ha pasado mucho tiempo. Los últimos cambios 2008, sigue estando la discriminación ahí, creemos que se necesita trabajo, pero bueno, esperamos que en unos años, en la temporada, no sé, X de Japón a fondo, podamos hablar de esto y decir, oye, pues ya esto ya no existe. En ¿no? el japonesamente 524. Bueno, ojalá, mira, sí, sería... No falta tanto, ¿eh? No falta tanto, no sé. Madre mía, cuántas temporadas en eso. Quizá no tantas, ¿eh? No Son tantas, unos poquitos años. No, oye, pues nada. Mátane.